Criptograma de Labousse. Este criptograma tiene todos los elementos de una increíble historia de aventuras y misterio. Hay piratas y tesoros escondidos, y por supuesto, textos y códigos misteriosos. El criptograma de Labousse nunca ha sido descifrado. Fue escrito por un pirata en el siglo XVIII y desde entonces ha mantenido sus incógnitas en secreto. Supuestamente conduce a un tesoro pirata real, con un valor entre 1 y 2.000 millones de dólares. Para entender el criptograma necesito presentarte a un pirata vicioso llamado Olivier Lavassieur. Como habrás deducido del nombre, Olivier era francés. Sus compañeros piratas lo apodaron Labousse, que significa el buitre, debido a la crueldad con la que destrozaba a sus enemigos. Olivier no siempre fue un pirata malvado. Nació como un bebé inocente a finales del siglo XVII en una familia adinerada. Lo creas o no, este pirata era un arquitecto exitoso con una rica educación antes de hacer un cambio de carrera bastante dramático. Durante la Guerra de Sucesión Española librada entre 1701 y 1714, el arquitecto se convirtió en corsario de la corona francesa. Cuando terminó la guerra, a la mayoría de los corsarios se les ordenó regresar a casa con sus barcos. En cambio, Olivier conservó su barco y se reunió a la banda de alegres ladrones de Benjamin Harnigold. Olivier demostró ser un líder confiable y un buen compañero de barco. Es una locura que haya pasado de la arquitectura a la piratería, ya que ni siquiera empezó como capitán. Tuvo que ascender de rango, lo que debería haber sido brutal. Después de un año de saqueos, el equipo de Benjamin se dividió. Olivier conoció a Samuel Bellamy, más conocido como Black Sam Bellamy. Black Sam todavía ostenta el récord del pirata más rico de la historia de la humanidad. Olivier no quería verse eclipsado por Samuel, así que se fue. Robó una fragata mercante de 22 cañones llamada La Louise y navegó hacia Brasil, donde atacó barcos a lo largo de la costa. Olivier atacó notoriamente barcos de esclavos de África y abandonó a los esclavos en islas aleatorias. Dejó que se hundieran con el barco. En realidad no era un héroe. Su carrera fue salvaje, con demasiadas hazañas que contar. Cuando fue ahorcado por piratería el 7 de julio de 1730, Olivier había acumulado un tesoro de valor sin precedentes. Como dije antes, hasta 2.000 millones de dólares en moneda moderna. Pasemos ahora al criptograma, uno de los códigos más importantes pero imposibles del mundo. Cuenta la leyenda que cuando Olivier estaba en el escenario para ser ahorcado, llevaba un collar que contenía un criptograma de 17 líneas. Olivier se quitó el collar del cuello y lo arrojó a la multitud gritando: "Encuentren mi tesoro si pueden". Y sí, soy muy consciente de que esta es la premisa completa detrás de One Piece en Netflix. El criptograma sobrevive hasta el día de hoy sin descifrar. En 1947, el genio inglés Reginald Cruz Wilkins estudió el criptograma pero no logró encontrarle sentido. Sugirió que el texto podría basarse en el antiguo simbolismo masónico, podría tener conexiones con el rey Salomón, Hércules y el Zodíaco. Hasta su muerte en 1977, Reginald cavó innumerables agujeros en la isla de Mahé, tratando desesperadamente de encontrar el botín perdido de Olivier. ¿Qué opinas? ¿Quieres intentarlo? El código del alquimista. En 2019, la Sociedad de Historia de la Alquimia y la Química celebró una conferencia en Ámsterdam. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias inaugurada nada menos que por Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. En esta conferencia, la investigadora científica Megan P. Orko presentó uno de los manuscritos más extraños de la Edad Media. Megan mostró a sus compañeros un manuscrito escrito por el legendario alquimista y mago inglés John Dee. El libro, escrito en parte en código con la ayuda de su hijo John Arthur Dee, contenía información sobre la vida eterna. John Dee vivió entre 1527 y 1608. Fue el astrónomo personal de la reina Isabel I en la corte real inglesa. Era la versión de la vida real de un mago que sostenía la oreja de un monarca, como el visir de Disney, favorito de todos, Jafar de Aladdin. John tenía una de las bibliotecas más grandes de Inglaterra. Trabajó como asesor político y supuestamente fue el cerebro detrás del Imperio Británico en el Nuevo Mundo. Al final, John Dee dejó el servicio de la reina Isabel para aventurarse en la búsqueda de aún más conocimiento sobre lo oculto y lo sobrenatural. Por muy bueno que fuera ser un astrólogo cortesano, John quería más.
Estaba obsesionado con la alquimia, las filosofías perdidas y la inmortalidad. Si pensaras que podrías vivir para siempre, ¿no buscarías respuestas? John viajó por Europa visitando a hombres de renombre mágico. Al hacer esto, John se alineó con personajes nefastos y se convirtió en enemigo de la corona inglesa. Cuando regresó a Inglaterra, encontró su biblioteca diezmada y destrozada. Después de la muerte de la reina, su sucesor, Jaime I, despojó a John de cualquier riqueza que pudiera haber acumulado. Este fue el precio que pagó John por su insaciable ansia de conocimiento. Murió anciano en extrema pobreza, enterrado en una tumba que permanece perdida hasta el día de hoy. Ahora que conoces la historia del mago, y digo mago solo en el sentido de que John era un astrólogo y ocultista, no un mago real que lanza hechizos, veamos la historia de Meghan y el misterioso libro. El manuscrito era un gran tomo que resumía gran parte del conocimiento aprendido por John a lo largo de sus 80 años de existencia, pero hubo una parte que realmente llamó la atención de Meghan. Era un texto cifrado bajo el título Hermetica Philosophiae Medulla, o en términos sencillos, la médula de la filosofía hermética. En la conferencia de Ámsterdam, Meghan y sus colegas intentaron descifrar el código para leer el texto, pero todos los intentos resultaron inútiles. Todos estuvieron de acuerdo en que el texto codificado probablemente contenía una receta para la piedra filosofal. En la Edad Media, los alquimistas creían que existía una auténtica piedra filosofal que funcionaba como elixir para conceder la inmortalidad. También logró la capacidad de transformar metales comunes como el hierro en oro puro. ¿Había realmente encontrado John Dee el secreto de la vida eterna? Meghan y sus colegas tardaron mucho en descifrar el cifrado, pero lo hicieron. Las 177 palabras del pasaje contenían efectivamente una receta alquímica para la piedra filosofal. John y su hijo Arthur claramente pensaron que era lo suficientemente importante como para encerrarlo detrás de un código que a los científicos modernos les tomó casi 2 años descifrar. Incluso con el código descifrado, la receta no se puede replicar. Es demasiado vaga y confusa para encontrarle sentido. Por ejemplo, una instrucción es sacar un huevo alquímico de un horno después de mucho tiempo a fuego lento. La cuestión es que nadie sabe qué es un huevo alquímico. ¿Es un huevo de gallina? ¿Un huevo de dinosaurio? ¿O tal vez ni siquiera un huevo? Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a ¿Lo puedes creer? Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. El Sutra del Diamante. El Sutra del Diamante es el libro impreso más antiguo del mundo. La palabra clave aquí está impresa. No te confundas demasiado porque definitivamente hay libros más antiguos, pero este texto antiguo chino del 868 es el libro más antiguo conocido que surgió de una máquina de impresión. El libro, aunque su origen está en China, es propiedad de la Biblioteca Británica, como es el caso de muchos objetos que se encuentran en Gran Bretaña y que tal vez no debieran estar allí. Fue descubierto en el noreste de China hace más de un siglo, escondido dentro de un lugar conocido como las Cuevas de los 1000 Budas. Si has estado viendo el canal recientemente, es posible que me hayas oído hablar sobre los misterios de las cuevas budistas del siglo IV. Haré un resumen rápido en caso de que lo hayas olvidado. En 1900 el monje Wang Yuanlu descubrió la entrada sellada a una caverna secreta. Después de atravesar la puerta oculta, el monje se sorprendió al encontrarse en una enorme cámara llena de decenas de miles de manuscritos. Tampoco estoy exagerando, créeme. En realidad, había decenas de miles de documentos y libros. La puerta de la cueva estaba sellada desde el siglo XI. Este fue un gran hallazgo en China, equivalente al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Israel o la biblioteca Nag Hammadi en Egipto. Asegúrate de suscribirte al canal para obtener más información sobre estos otros descubrimientos. En la cueva se escondían importantes textos y tesoros budistas, lo que la convertía en un depósito de conocimientos verdaderamente antiguos. Dentro de la caverna había una copia del Sutra del Diamante. Fue adquirido 7 años más tarde por el explorador inglés Sir Aurel Stein y transportado a través del agua. Muchos de los textos antiguos de la cueva llegaron al mercado negro y luego fueron adquiridos por coleccionistas. El Sutra del Diamante no es un libro en el sentido moderno, más bien se trata de 7 tiras de papel que se imprimieron utilizando bloques de madera tallada y luego se pegaron para formar un pergamino. No hay páginas, el pergamino se desenreda y mide casi 5 metros de largo. Tal vez te preguntes sobre el contenido, así que aquí va. El texto impreso en el libro lo convierte en una de las obras
obras budistas más sagradas de todos los tiempos. El libro, impreso en chino tradicional, es una discusión entre Buda y uno de sus alumnos. Es un texto filosófico en el que Buda habla sobre la realidad de la naturaleza. La razón por la que se llama Sutra del Diamante es simple. Se supone que el conocimiento esotérico de lo que dice el Buda es lo suficientemente poderoso para atravesar la ilusión de la realidad en la que vive la mayoría de la gente. Los códices mayas. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la civilización maya sí tenía una lengua escrita. Escribían en una escritura jeroglífica muy similar a la de los antiguos egipcios. Quitaron la corteza de las higueras y crearon libros plegables legítimos, libros conocidos hoy como códices mayas. Los mayas no solo se dedicaban a comer papaya, pasar el rato en la jungla y sacrificar personas. Aunque hacían mucho de eso, tenían escribas, al igual que la Europa medieval tenía escribas, solo que en lugar de escribir versiones sofocantes de la Biblia, los escribas mayas escribieron increíbles historias de mitos y leyendas. También estaban bajo el patrocinio de los dioses monoaulladores. Aquí te dejamos un poco de información que te dejará boquiabierto. La civilización maya desarrolló su propia versión del papel en el siglo V, al mismo tiempo que lo hacían los romanos. Si bien el papel maya era aún más duradero, cuando los españoles llegaron a México, iniciaron una campaña de genocidio literario. Los conquistadores y los sacerdotes católicos se propusieron encontrar y destruir todos los escritos mayas. Sería como si una raza alienígena apareciera hoy y quemara todos los libros de todas las bibliotecas. Luego, los extraterrestres fueron a la casa de todos y quemaron sus libros. Es un milagro que sobrevivieran los códices mayas. Los libros mayas que aún existen son extremadamente importantes, a pesar de que contienen solo una pequeña fracción de la historia maya. Los mayas, junto con otras civilizaciones mesoamericanas, tenían libros que registraban su historia desde hace más de 1000 años. Piensa en cuántos textos antiguos de Mesopotamia existen, que nos brindan información sobre cosas como los Anunnaki y los albores de la civilización. Además, libros como la epopeya de Gilgamesh. Los mayas tenían documentos igualmente importantes, pero fueron destruidos. El más importante y misterioso de todos los libros mayas es el Códice de Dresde. Fue escrito alrededor del siglo XI por escribas mayas de Chichén Itzá. De hecho, fue copiado de un texto mucho más antiguo escrito 400 años antes. El Códice de Dresde es el libro más antiguo conocido en América. Entonces, ¿qué dice? El códice de papel de corteza se despliega y mide aproximadamente 3.4 metros de largo. Los científicos han identificado la escritura distintiva de al menos 8 personas diferentes. Los 3.4 metros de papel se pueden dividir en 74 páginas, que incluyen textos e imágenes pintadas en colores vivos. Los contenidos reales son en su mayoría astronómicos. El libro contiene almanaques, tablas astrológicas y referencias a rituales y dioses, junto con información sobre la historia de las estaciones, cuándo es mejor plantar cultivos, cuándo estará la luna llena y cuándo estará alineado Venus. Sin embargo, la parte realmente desconcertante, y estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo, es la información que no está en el libro. El Códice de Dresde se considera uno de los 4 escritos mayas supervivientes. Solo 4 libros sobrevivieron cuando las bibliotecas estaban completamente llenas. Es impactante pensar cuánto conocimiento se ha perdido. El Código Platón. El historiador Dr. J. Kennedy cree que el legendario filósofo griego Platón tenía un código secreto en sus escritos. Jay es de la Universidad de Manchester. Recientemente publicó un trabajo en el que analiza la posibilidad de lo que denominó el Código Platón. Jay estudió intensamente los escritos de Platón, escudriñando cada palabra como si estuviera estudiando para la prueba más importante de su vida. Durante su escrutinio, Jay percibió un sistema rítmico en la escritura de Platón que le recordó un patrón musical. Esto fue más notable en la República de Platón. Jay pudo recrear un modelo de notas musicales griegas antiguas basado en los escritos de Platón. Jay encontró grupos de palabras agrupadas de tal manera que representaban una escala musical. En términos más simples, Platón estructuró su libro para imitar la música. Agrega una capa completamente nueva de sofisticación a la obra de Platón que nunca antes se había identificado. También conecta a Platón con el matemático griego Pitágoras. Tanto Platón como Pitágoras creían que el universo podía reducirse a una base matemática. También creían que el sistema solar se movía en sincronía con un ritmo conocido como armonía de las esferas.
Para los pensadores griegos antiguos, las matemáticas y la notación musical funcionaban en armonía. Al organizar Platón su obra literaria en partituras textuales, estaba escribiendo de tal manera que imitaba las matemáticas mismas. Si bien esto no revela ningún secreto de la vida de Platón ni de su relato más duradero sobre la Atlántida, es un descubrimiento increíble. Imagínate lo difícil que debe haber sido escribir un libro como La República de Platón hace 2500 años y al mismo tiempo organizar cada párrafo para que coincidiera con la música. El libro indescifrable de Florida. El libro más antiguo se encuentra actualmente en las bibliotecas de la Universidad de Florida. También es uno de los primeros libros adquiridos por la universidad hace aproximadamente un siglo. El libro es una versión del Nuevo Testamento encuadernado en cuero, escrito en latín alrededor del año 1250. El libro fue escrito antes de los viajes de Marco Polo, antes de que existiera la ciudad de Estambul y el apogeo del Imperio Inca. Lo que intento decirte es que el libro es viejo. Como ocurre con la mayoría de las cosas antiguas, el libro ha pasado por un trauma grave. Mira el billete de $1 más antiguo que tengas y observa cómo está roto, sucio y potencialmente marcado con algún graffiti. Esto se debe a que el proyecto de ley ha pasado por los bolsillos de cientos de personas. Este libro antiguo pasó por algo similar. En su viaje por la Europa medieval, muchas personas dejaron notas en los márgenes del libro. Algunas notas están escritas con tinta marrón, otras con tinta roja. El estilo parece sugerir que la escritura data del siglo XIV, pero no está del todo claro. Parece como si cada propietario del libro hubiera escrito algo críptico en él. Los científicos no tienen idea de lo que dice el escrito. Los garabatos en los márgenes son parte de un código indescifrable. Algunos de los garabatos parecen palabras, pero los estudiosos no conocen ninguna palabra. Otros garabatos parecen ser un código desconcertante de letras que se repiten una y otra vez. Más adelante, cerca del final del libro, hay lo que se asemeja a ser una cifra. Hay una lista de letras al lado de los números. Parece una solución a un código secreto, pero no lo es. Al menos los científicos no pueden encontrarle sentido. Tal vez puedas echar un vistazo a algunos de estos garabatos y dejarme saber en los comentarios si tienes una epifanía que pueda ayudar a resolver la Biblia más misteriosa de Florida. El manuscrito Voynich. Después de años de sudor, lágrimas y controversias, un erudito supuestamente ha descifrado el código del libro más extraño del mundo. David Cheshire, del Reino Unido, afirmó recientemente que desveló los misterios del manuscrito Voynich, un libro tan confuso que otros estudiosos ni siquiera creen que sea real. Espera, ¿no es real? Si el libro no es real, ¿cómo descifró David su código? El libro es obviamente real, en el sentido físico, pero muchos estudiosos piensan que el manuscrito Voynich es un engaño inteligente. Los descifradores de códigos profesionales, los sofisticados programas informáticos y los expertos en idiomas no han logrado revelar sus secretos. Si no fue escrito por humanos y no fue un engaño, muchos han adivinado que fue una obra extraterrestre, porque si no tenemos una respuesta, por supuesto fueron extraterrestres. Antes de pasar a David y su evaluación del libro, déjame decirte de dónde viene. El manuscrito tiene 240 páginas de texto raro e imágenes extrañas. El libro está hecho de vitela, que data del siglo XV. Probablemente fue escrito en Italia durante el Renacimiento, y el autor original se perdió en la historia. Fue encontrado en una colección aleatoria de libros en 1912. Lo que hace que el manuscrito sea tan extraño es que las páginas están cubiertas de lo que parecen dibujos de fantasía. Hay fotografías de plantas que nunca han existido en este planeta. Hay símbolos astrológicos extraños y el texto en sí es completamente ilegible. Cada una de las 240 páginas contiene texto, casi todo en un idioma no identificado. Hay algunas piezas de latín, pero en su mayor parte el idioma sigue siendo un misterio. David dijo en 2019 que el libro está escrito en lo que él llama una lengua protorromance. David resultó ser investigador asociado en la Universidad de Bristol. No es simplemente una persona cualquiera sin experiencia en descifrar códigos. Determinó que el idioma del libro está distinto pero no extraño. David prometió traducir el libro y crear un léxico para el idioma perdido. Pero eso fue hace 5 años y desde entonces nadie ha sabido nada de David. Eso parece un poco sospechoso si me preguntas. David no fue la primera persona que supuestamente resolvió el código para luego desaparecer. Nicholas Gibbs, un escritor de historia, afirmó que descifró el código en el 2017.
Nicholas dijo que el libro era una guía para la salud de las mujeres, aunque tampoco produjo una traducción revisada. Al igual que David, Nicholas anunció que había descifrado el código y luego desapareció. La espada codificada. La mayoría de los códigos de los que te he hablado hoy han sido escritos en papel, pero del que vamos a hablar estaba escrito en la hoja de acero de la espada de un cruzado. Es un código críptico grabado en metal frío del siglo XIII. El código tiene más de 800 años y sigue sin resolverse. La espada fue forjada por un herrero en algún momento entre 1250 y 1330. Ha sido un camino difícil tratar de entender quién empuñaba el arma, después de que fuera descubierta en el fondo de un río en el norte de Inglaterra. Los investigadores pensaban que se trataba de una espada vikinga. Sin embargo, interpretaciones más recientes han apuntado a que la espada la empuñaba un caballero cruzado de Europa en la Edad Media. La misteriosa espada se exhibió recientemente en la Biblioteca Británica. Un portavoz del museo dijo que el pomo y la empuñadura se hicieron para formar una cruz a propósito, como pieza de simbolismo cristiano. Los caballeros usaban sus espadas no solo para luchar, sino también como altar móvil. Con la hoja apuntando hacia abajo, la espada era una enorme cruz. A veces los cruzados grababan pequeñas cruces en los mangos o en las hojas. Por lo general, esto se hacía antes de la batalla para intentar obtener un pequeño favor adicional de Dios. Cuando terminaba la lucha, los caballeros supervivientes se arrodillaban y rezaban por la rendición y por el asesinato que acababan de desatar contra sus enemigos. La espada también tiene algo más, lo que la hace única. Una inscripción críptica corre a lo largo de la hoja que además tiene incrustaciones de pequeños alambres de oro. Nadie sabe en qué idioma está la inscripción. Los estudiosos creen que podría estar en latín o griego. Ni siquiera la Biblioteca Británica ha podido descifrarlo. El manuscrito de Saná. Durante la restauración de la Gran Mezquita de Saná en Yemen en 1972, se descubrió un gran tesoro de materiales islámicos antiguos. Dentro de la colección había un manuscrito que ha causado más controversia en el mundo islámico que cualquier otro documento antiguo. Se conoce como el Corán de Saná, un manuscrito que fue escrito en un trozo de pergamino que ya se había utilizado. Esto era común en la Edad Media porque el papel era escaso. El Corán de Saná tiene dos capas de texto diferentes. El texto superior contiene capítulos del Corán que coinciden perfectamente con el orden y tamaño de los capítulos del Corán estándar. Esto es importante porque el Corán estaba estandarizado. Cada Corán es idéntico porque en la fe islámica el Corán es la palabra de Alá. Todos los Corán deben ser exactamente iguales porque son la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede modificarse de ninguna manera. Lo controvertido de este manuscrito es que debajo del texto superior, identificado solo por los científicos que examinan el documento con luz ultravioleta, hay una versión diferente del Corán. Sigue siendo el Corán, solo que su redacción es diferente. Este impactante descubrimiento no fue una gran noticia para los eruditos islámicos. El documento parece probar que el texto fue alterado por una persona antes de su publicación. El texto inferior fue escrito alrededor del año 578, lo que lo convertía en una de las primeras versiones del libro sagrado del Islam. Fue escrito durante los primeros años de existencia del Islam. Eso convertiría al texto en una de las primeras versiones del Corán. Si esto es cierto, significa que el texto superior era la versión editada del original por alguien, y dado que la versión superior coincide con el Corán moderno, significaría que la versión estándar del Corán no es la versión más antigua. Básicamente, el Corán de Saná destruye por completo la idea de que el Corán ha sido exactamente el mismo desde siempre. Claramente, alguien cambió algo, lo que significa que el libro fue escrito por manos humanas y alterado. El OVNI de Edmonton. El 4 de noviembre de 1967 fue un sábado frío en Edmonton, Canadá. Alrededor de las 11:30 de la noche, un inmigrante italiano conocido solo como L.R. llegó a casa y se encontró a una familia ucraniana en la pequeña habitación que alquilaba en la calle 92. La habitación era pequeña y estaba situada justo debajo del techo de la casa. Su ventana miraba al noreste. Como dijo L.R., vio por la ventana de su dormitorio y observó algo inexplicable. Esta es una de las historias más extrañas que jamás haya surgido de Canadá. Mientras nuestro protagonista miraba hacia el cielo sobre el río Saskatchewan, una luz iluminó el cielo oscuro. Se acercaba rápidamente y se movía de manera muy distinta a un avión. Subía y bajaba, de lado a lado, y era increíblemente brillante.
Luego se detuvo en el aire y L.R. sabía que estaba observando una nave alienígena. Mientras flotaba en el cielo, la nave comenzó a emitir una luz pulsante de color carmesí puro. Esto continuó durante unos segundos y cuando se detuvo, el objeto descendió lentamente hasta aterrizar en el césped de un campo de golf a aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia. Se apagó la luz y L.R. estaba sentado tenso en su dormitorio mirando el campo de golf. 5 minutos después, el objeto volvió a iluminarse. Esta vez se disparó hacia el cielo y desapareció para no volver a ser visto nunca más. Al día siguiente, L.R. comentó que se despertó temprano y fue directamente al campo de golf, recordando exactamente dónde había aterrizado la nave. Descubrió una huella de anillo en la hierba de unos 4.9 metros de ancho, evidencia clara de que la nave había aterrizado. L.R. también se encontró un trozo de metal que parecía una placa de cobre cuadrada. En la placa de cobre había caracteres extraños e indescifrables. Esta es una supuesta imagen de esa placa de cobre. Es la única fotografía conocida tomada años después del incidente en el que L.R. había regresado a Italia. Hacia 1977, su historia fue publicada en la pequeña revista italiana Il Giornale dei Misteri, junto con la fotografía en blanco y negro de la placa. Desde entonces, ninguna fuente importante de noticias se ha referido a la historia. L.R. nunca estuvo interesado en que la placa fuera analizada científicamente, ni en decodificarla. El misterio es si es real. ¿Podría estar escrito en un idioma extraño? Nadie lo ha descifrado jamás. Hoy en día, muy pocos conocen la historia y quienes sí la conocen piensan que es un engaño. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has visto algo extraño en el cielo nocturno? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta escuchar tus historias personales. Mi abuelo fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y dijo que vio muchas cosas extrañas en el cielo. El testimonio de Jesús. Una de las pocas pruebas supervivientes de que Jesucristo existió como una verdadera figura histórica es un libro llamado Testimonium Flavianum. Ha sido debatido por los estudiosos durante siglos. ¿Realidad o ficción? ¿Vivió Jesús o fue un personaje de un libro? Sé tú el juez de lo que es real. Dejando de lado todo lo escrito en la Biblia, no existen relatos históricos de Jesucristo dentro de la realidad. Los cristianos dirán, ¿a quién le importa? Está en la Biblia. Así que por supuesto que era real, pero los historiadores necesitan un poco más de evidencia que eso. Las referencias fuera de la Biblia son fundamentales para determinar si Jesús existió en realidad. El Testimonium Flavianum es una de esas referencias que se encuentra en la obra del historiador Flavio Josefo. No es un pasaje largo, ni siquiera un libro. Es una pequeña sección de solo unas pocas palabras dentro del libro de Flavio, Antigüedades de los Judíos. El libro fue escrito en el siglo I, solo unos años después de la supuesta muerte de Jesucristo en la cruz. Flavio era un historiador bastante confiable. Fue un erudito que contó una historia completa del pueblo judío. La historia comienza en su libro con la creación del mundo a manos de Dios y termina con la guerra judía del siglo I. En el libro, 18 capítulos, capítulo 3, párrafo 3, hay una breve descripción de un hombre llamado Jesús. Por breve me refiero a menos de 200 palabras. El pequeño resumen incluye su vida y muerte, junto con notas sobre el surgimiento del culto a Jesús. En el libro 20 también hay una breve mención del hermano de Jesús, Santiago, y luego hay una pequeña sección sobre Juan el Bautista y su desafortunada decapitación. El historiador judío corrobora muchas cosas que se encuentran en la Biblia en menos de 200 palabras. Además, muchos de sus otros escritos son ciertos. Por ejemplo, su descripción de la destrucción del segundo templo en el año 70 y el saqueo romano de Jerusalén. Flavio fue un historiador meticuloso que informó con precisión sobre los acontecimientos de su época. Parece que cada vez más fragmentos fuera de la Biblia están ayudando a confirmar eventos y personas que realmente existieron. El libro de los dos caminos. En 2012 los arqueólogos descubrieron una tumba egipcia en Deir el-Bersha. No fue la tumba más grande que jamás se haya abierto. Los asaltantes llegaron primero y saquearon su contenido. El tesoro había desaparecido y lo que quedaba estaba en malas condiciones. Pero no todo estaba perdido. Dentro de uno de los sarcófagos había un libro que sigue desconcertando a los científicos. Se llama El Libro de los Dos Caminos y es el mapa más antiguo conocido del inframundo del antiguo Egipto. Se remonta a más de 4000 años en el siglo XXI a.C. La tumba en la que se encontró el libro pertenecía a Dehutinak I, un faraón menos conocido, quizás porque su nombre es muy difícil de pronunciar. El sarcófago alguna vez contuvo su cuerpo, pero alguien lo había robado hace mucho tiempo.
El cadáver del faraón fue reemplazado por el cuerpo de una mujer por razones desconocidas, pero probablemente bastante extrañas. Se encontraron varias ediciones del libro antes de 2012. Esta versión es la más antigua. Contiene un mapa detallado mediante el cual los muertos supuestamente podían navegar por el inframundo. Cuando los muertos pasaron al otro lado, el libro de los dos caminos los estaría esperando, aunque solo si fueran enterrados con él. De lo contrario, estarían río arriba del Nilo sin remo. El libro habla de dos caminos a través del inframundo alrededor de peligrosos seres sobrenaturales y hacia el reino de Osiris. Aunque el libro no tiene ninguna solución para evitar a Osiris, los muertos no tenían más remedio que ser juzgados por el dios egipcio del inframundo antes de ingresar al paraíso eterno. A veces la gente confunde a Osiris con Anubis. Osiris es el señor de los muertos y actúa como faraón en el más allá y gobierna las almas de los muertos. Anubis es el dios del embalsamamiento y prepara los cuerpos para el entierro y pesa sus corazones para que puedan llegar a Osiris. El mapa está dividido en dos caminos, de ahí el nombre del libro. Ninguno de los caminos es muy fácil. El difunto debe luchar en terrenos traicioneros como lagos de fuego eterno, algo así como la versión cristiana del infierno. El inframundo egipcio incluso tenía 7 puertas por las que debían pasar los muertos, como Dante en su viaje a través de las 9 capas del infierno. Cada puerta del inframundo egipcio estaba custodiada por un demonio. Por ejemplo, una puerta de fuego estaba protegida por un guardián que no dejaba pasar a nadie ignorante. El Códice Amiatinus. El Codex Amiatinus es la versión más antigua que se conoce de la Biblia latina completa en el mundo. Esta antigua reliquia fue producida hacia el año 700 en Inglaterra, dentro de lo que entonces se conocía como el Reino de Northumbria. Es una pieza fantástica de la historia, con una especie de relato extraño en sí mismo. En el 716, la Biblia fue llevada a Italia y entregada como regalo al Papa Gregorio II. El erudito que viajó a Roma murió en el viaje. El libro fue una de las 3 Biblias originales hechas por eruditos en Inglaterra, y la única que aún existe. Se considera la copia más fiel de la traducción original de la Biblia realizada por San Jerónimo. Es tan detallado que se necesitaron 7 escribas para terminarlo. El libro no contiene poderes mágicos ni secretos interesantes, pero su antigüedad e historia lo convierten en uno de los documentos más importantes del planeta. Hace poco regresó a Inglaterra por primera vez en 1300 años para exhibirlo temporalmente. Número 10. El Ars Notoria. El Ars Notoria es uno de los textos antiguos más prohibidos sobre magia que aún existe en la actualidad. Es la quinta parte del Grimorio del siglo XVII, titulado La llave menor de Salomón. El Grimorio más grande es una gran colección de conocimientos ocultos, técnicas de lanzamiento de hechizos y creación de talismanes. También contiene información sobre demonios, espíritus, astrología, adivinación y otros temas similares. Sin embargo, el libro está dividido en varias secciones, cada una con su propio tema. El Ars Notoria aparentemente parece enseñar a sus lectores cómo desarrollar habilidades sobrehumanas. Muchas de las ideas probablemente fueron plagiadas de textos anteriores, pero nadie está realmente seguro. Algunas partes pueden datar del siglo XIV o incluso antes. El libro contiene oraciones para invocar el poder de los ángeles, así como instrucciones detalladas sobre cómo aumentar las facultades mentales. Las habilidades sobrehumanas que se prometieron incluía mayor memoria, estabilidad mental e inteligencia general. Al repetir las oraciones del libro, que contienen palabras mágicas en varios idiomas antiguos, uno puede supuestamente aumentar sus poderes mentales para elevarse por encima de sus compañeros. Si eso no funciona, siempre puedes recurrir a la invocación de ángeles para que te ayuden en cualquier problema que puedas tener en la vida. Este libro se ha utilizado para lanzar hechizos durante al menos 400 años. Número 9. La muerte secreta de Gengis Khan. La malaria ha sido un flagelo para la humanidad desde antes de los días del antiguo Egipto. Donde quiera que ha habido mosquitos y condiciones pantanosas y húmedas, la malaria ha estado matando a millones de personas. Una de las víctimas de esta enfermedad, transmitida por mosquitos, puede ser uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Hay un rumor secreto, una teoría que no muchos conocen, que dice que Gengis Khan fue asesinado por un mosquito. De hecho, algunos dicen que la razón principal por la que
cayó el imperio mongol fue la malaria. Curiosamente, nadie sabe dónde está enterrado Genghis Khan. Para los mongoles, creían que el rey conservaba su poder divino incluso en la muerte. Por esta razón, la mayoría de los reyes mongoles fueron enterrados en tumbas sin marcar. Los constructores de la tumba de Genghis Khan fueron asesinados. Los hombres que transportaron el cuerpo también fueron asesinados. Y así la ubicación de la tumba se perdería para siempre. Esta es exactamente la razón por la que nadie ha podido encontrar el lugar de enterramiento del poderoso Khan. Sin embargo, tampoco tenemos ninguna información histórica sobre lo que lo mató. Aparte de la fecha, que fue el 25 de agosto de 1227, algunos dicen que fue apuñalado por una princesa y murió desangrado. Otros dicen que fue asesinado en batalla por una flecha envenenada. Y luego está el mito del mosquito. Hay algunos expertos que creen que cuando los mongoles se mudaron a nuevas tierras, se encontraron con mosquitos de una manera que nunca antes habían tenido. Esto permitió que la malaria se extendiera entre sus filas, acabando con uno de los ejércitos más grandes de la historia. La malaria pudo haber matado a su líder y causado que los mongoles flaquearan antes de que pudieran conquistar el mundo por completo. Número 8. Los apócrifos apocalípticos. No hay nada más prohibido en la historia que los apócrifos bíblicos. Estos son textos que quedaron fuera del canon bíblico, siendo algunos completamente ignorados por ciertas sectas cristianas. Otros grupos seleccionan y eligen cuáles incluyen en sus Biblias. Sin embargo, ninguno de estos está presente en todas las versiones de la Biblia. Para darte un ejemplo, una de las mayores diferencias entre católicos y protestantes es que los católicos incluyen apócrifos en el Antiguo Testamento. Las Biblias protestantes más modernas eliminan los apócrifos por completo. En 1455 la Biblia de Gutenberg no tenía ni una sola sección para apócrifos, aunque la Biblia luterana publicada en 1534 incluía una sección entera dedicada al texto prohibido. Martín Lutero incluso tenía dudas sobre la legitimidad de los 4 libros principales del Nuevo Testamento, por lo que los empujó al final de su Biblia. Las historias que se pueden encontrar en los apócrifos varían mucho. Algunos de estos libros entran en muchos más detalles sobre cosas como el Apocalipsis, los Nefilim, la relación entre Adán y su supuesta primera esposa Lilith, entre otras cosas que la Iglesia no quiere que la gente sepa en estos días. Luego, para colmo, hay toda una categoría llamada pseudopigrafa, libros aún más mal vistos que los apócrifos. Estos otros escritos se han dejado fuera de todas las Biblias, ya que se consideran falsificaciones escritas por personas famosas que querían ampliar la historia original de Jesús. Escribieron cosas de cómo era Jesús cuando era niño, inventaron demonios, escribieron historias bíblicas románticas y en algunos casos cambiaron totalmente al mismo Jesucristo. En el Evangelio de la infancia de Tomás, Jesús es un niño mimado que usa su poder para hacer el mal, torturando a su maestro e incluso matando a personas que no le agradan. Número 7. La calavera de Jericó. En 1953, la arqueóloga Kathleen Kenyon descubrió la calavera de Jericó. Fue encontrada junto con otros 7 cráneos en la antigua ciudad de Jericó, que se cree que es la primera ciudad amurallada del mundo. Este fue un descubrimiento extraño porque se encontró que todos los cráneos estaban decorados con yeso para crear rostros humanos vivos. Tenían conchas en lugar de ojos y una vez habían estado cubiertos de pintura. El propietario de la calavera de Jericó vivió hace 9500 años. No fue hasta 2009 que los investigadores del Museo de Historia Natural pudieron usar una nueva tecnología para observar el interior del cráneo. Determinaron que el hombre tenía más de 40 años cuando murió. Tenía los dientes cariados, la nariz rota y su cabeza tenía una forma extraña. Las tomografías computarizadas mostraron diferentes espesores de hueso, lo que indica que pudo haber sido víctima de una modificación craneal. Lo más probable es que su cráneo haya sido atado con tela cuando era un bebé para cambiar su forma. Esto prueba que algunos de los habitantes originales de Jericó tenían cráneos de forma inusual. Sin embargo, no hay evidencia que muestre que los cráneos fueron modificados por algún medio normal, y hay quienes creen que los cráneos eran naturales. En otras palabras, los primeros residentes de esta ciudad pueden haber tenido cráneos extraños, bulbosos y con formas diferentes como extraterrestres. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Idiomas perdidos. Un misterioso idioma perdido fue descubierto recientemente en una de las bibliotecas más fascinantes jamás construidas. En el monasterio de Santa Catalina en Egipto, un lugar sagrado para los cristianos a la sombra del monte Sinaí, hay miles y miles de manuscritos y libros. Según la institución Smithsonian, esta es una de las bibliotecas en uso continuo más antiguas de todos los tiempos. Ha existido desde al menos el año 548 y milagrosamente nunca ha sido destruida. Un equipo de investigadores encontró recientemente
textos que fueron borrados y escritos por monjes que vivían en el monasterio hace siglos. La mayoría de los textos originales fueron escritos en idiomas como el latín y el árabe. De hecho, algunos de ellos estaban inscritos en idiomas que casi nunca se han registrado en la historia humana. Los documentos en sí se llaman palimpsestos, libros pequeños que contienen de todo, desde recetas hasta poemas griegos. En el siglo VII, el Islam destruyó muchos sitios cristianos en todo el Sinaí. Santa Catalina se encontraba en reclusión, por lo que los monjes comenzaron reutilizando viejos pergaminos para escribir. Terminaron eliminando dialectos obsoletos e idiomas perdidos que eran tan desconocidos que los científicos se sorprendieron al encontrarlos. Uno de los idiomas se llama arameo palestino cristiano. Era una mezcla de siríaco y griego que se suspendió en el siglo XIII. Otro idioma olvidado se llama albanés caucásico. Este fue hablado exclusivamente por cristianos en Azerbaiyán, pero pasó de moda y se olvidó por completo. Hay un montón de estos idiomas perdidos en el monasterio y los científicos esperan poder encontrar algunos que nunca antes se habían visto. Número 5. El mago de Stonehenge. Stonehenge se construyó hace casi 5.000 años en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Es uno de los sitios más misteriosos del planeta. Una serie de piedras erguidas en un gran círculo de unos 4 metros de altura y un peso de 22.680 kilogramos. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que fue creado por un grupo de astrólogos del Neolítico en la Edad de Bronce, como una forma de realizar un seguimiento a los solsticios. Sin embargo, también hay algunas teorías realmente extrañas que rozan en lo increíble. Una de las teorías tiene que ver con Merlín, el legendario hechicero de las leyendas del rey Arturo. El clérigo británico Geoffrey de Monmouth, en el siglo XII, el mismo individuo responsable de los mitos del rey Arturo, escribió que un gigante había traído los monolitos de África a Irlanda. El gigante quería usarlos para curar, pero cuando el rey de Irlanda decidió usar las enormes piedras para construir un monumento para sí mismo, Merlín se encargó de trasladarlas a Inglaterra usando su magia. Esta historia inspiró siglos de tradición. Hasta hace muy poco, mucha gente creía que Stonehenge realmente fue construido por arte de magia, o que al menos tenía algo que ver con hechiceros medievales. Número 4. Secretos de Qumran. Un documento antiguo de más de 1000 años posiblemente podría revelar los secretos de los rollos del Mar Muerto. Los académicos redescubrieron recientemente el documento escondido en un almacén de El Cairo. Se llama Documento de Damasco y aparentemente describe una reunión anual que tuvo lugar en Qumran hace siglos. El misterio comienza con los rollos del Mar Muerto. Durante décadas, los historiadores se han preguntado por qué se escondieron 15.000 piezas de más de 900 documentos en las cuevas que rodean Qumran, que está en las colinas del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Es asombroso porque no hay un asentamiento importante cerca y no hay una razón obvia por la que estos documentos importantes hayan sido escondidos aquí. El sitio arqueológico de Qumran es completamente extraño. Se descubrió que tenía una despensa completamente equipada con más de 1000 recipientes de almacenamiento y suficiente comida para alimentar a un ejército. Y sin embargo, las excavaciones han demostrado que casi nadie vivía allí. ¿Por qué este lugar estaba tan completamente abastecido? ¿Y por qué los rollos del Mar Muerto estaban enterrados en un montón de cuevas aparentemente aleatorias? Mirando el documento de Damasco, los investigadores han descubierto que el culto judío místico de los esenios puede haberse reunido anualmente en Qumran. Este lugar puede haber sido utilizado por un misterioso ritual llamado Pacto de Renovación. Si bien no sabemos mucho sobre el ritual, parece que las personas que asistían traían fragmentos de pergaminos y los escondían en cuevas. Todo es bastante extraño, y los investigadores todavía no están seguros de lo que significa, ni de lo que el culto encontró tan importante sobre este sitio en particular. Número 3. Reina Puabi. Cuando el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió una lujosa tumba mesopotámica en la década de 1920, supuso que pertenecía a un gran líder masculino. La tumba era la más lujosa que cualquiera se haya encontrado antes y sigue siendo la tumba mesopotámica más impresionante jamás descubierta. Se encontró un esqueleto dentro de la tumba que se estima que tiene 4500 años. El esqueleto estaba envuelto en piedras preciosas, decorado con oro, y tenía anillos de metal brillante en cada dedo. Sobre la cabeza del esqueleto había una corona, y alrededor de su cintura un cinturón dorado. Todo apuntaba a que la tumba pertenecía a la persona más poderosa que jamás gobernó Mesopotamia. Leonard Woolley y sus colegas se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que la tumba pertenecía a una mujer. Su nombre era la reina Puabi, identificada solo por un pequeño sello clavado en su prenda funeraria. Vivió en 2600 a.C., en un momento en que la ciudad de Ur era la más poderosa de toda la antigua Sumeria. Se creía que esta era la ciudad de los dioses y estaba gobernada por una reina en lugar de un rey. Aunque este es un gran descubrimiento, los arqueólogos
arqueólogos de la década de 1920 no estaban entusiasmados con la idea de una poderosa gobernante femenina, y a través de décadas la reina Pu-Abi fue olvidada. Su tumba quedó groseramente eclipsada por el descubrimiento de Tutankamón en la misma década, aunque la tumba de la reina Pu-Abi era mucho más impresionante. Número 2. Manuscritos médicos medievales. En 2022, la Biblioteca de la Universidad de Cambridge lanzó una nueva iniciativa para publicar una colección de manuscritos medievales. El proyecto se llevará a cabo durante los próximos 2 años y supondrá la digitalización de más de 180 libros medievales. Muchos de estos libros son documentos médicos extraños y misteriosos, escritos de todo, desde francés hasta inglés y latín antiguo. La mayoría de ellos tienen más de 800 años y hay más de 8.000 recetas repartidas entre ellos. Estas recetas habrían sido utilizadas por los curanderos medievales para curar todo, desde un dolor de cabeza hasta una resaca e incluso la gota. En aquel entonces, estos curanderos medievales habrían sido alquimistas y brujos potenciales. Aquellos que practicaban la ciencia y la curación en la Edad Media solían ser los que estaban bajo el escrutinio de los líderes religiosos, y por esta razón, estos libros habrían sido muy reservados. La práctica médica hace 800 años se conocía como sanguijuela. El medio principal para curar a una persona era colocar sanguijuelas en su piel, que luego succionaba las toxinas que enfermaban al paciente, no importa cuál fuera tu dolencia. Una sanguijuela era capaz de chuparla de tu sangre. De hecho, las sanguijuelas no eran lo único que usaban los curanderos de la Edad Media. Algunos de los ingredientes utilizados en las mezclas exóticas detalladas en los manuscritos son una locura para los estándares actuales. Las heces de paloma, los pulmones de zorro y la grasa de anguila podían usarse para hacer ciertos remedios. Un tratamiento incluso describe matar a un cachorro, rellenar su cuerpo con caracoles y luego asarlo al fuego. Después, se le indicaba al curandero que extrajera la grasa del perro asado para obtener un ungüento para tratar la gota. Número 1. El pedo de la muerte. Aparentemente, hace 2500 años un pedo mató a 10.000 personas. Este evento histórico extraño y en su mayoría olvidado nos lleva de regreso a la antigua Jerusalén. El historiador romano Flavio Josefo, que publicó una crónica de la guerra judía en el año 75 después de Cristo, escribió sobre la flatulencia mortal. Sin embargo, antes de entrar en este pedo destructivo, debemos ver lo que estaba sucediendo en Jerusalén en el momento del supuesto incidente entre los años 600 y 500 a.C. Los romanos tenían el control de la ciudad en ese momento y tenían un control férreo sobre la población judía. La tensión era extremadamente alta y el pueblo judío estaba muy descontento con sus señores supremos romanos. Según Flavio Josefo, había un grupo de soldados protegiendo un templo durante la Pascua. Era su deber asegurarse de que no surgieran problemas, pero entonces uno de los soldados soltó una flatulencia monstruosa directamente a la multitud de judíos. Fue una acción tan indignante que provocó un motín. En cuestión de minutos, hubo una revuelta y los romanos fueron atacados. En la brutal lucha que siguió, Flavio Josefo escribió que 10.000 personas murieron. Desafortunadamente, nadie sabe realmente cuánto de esto es cierto. El relato fue escrito siglos después de que supuestamente ocurriera el evento, y es muy posible que Flavio Josefo haya falsificado los detalles para hacer que su historia fuera más interesante. Número 10. El texto de Babel. El texto de Babel es un texto astronómico antiguo que tiene entre 5.300 y 5.600 años. Fue descubierto por el doctor Derek Cunningham en Linjiatang, en China. La cultura Linjiatang prosperó aquí hace aproximadamente 5.000 años, creciendo casi al mismo tiempo que se construía Stonehenge, a miles de kilómetros de distancia en Inglaterra. Por extraño que parezca, esta cultura en China también estaba ocupada construyendo observatorios astronómicos y construyendo intrincados círculos de piedra. Desafortunadamente, la mayoría de estas estructuras han sido destruidas hace mucho tiempo y ahora están perdidas. Los arqueólogos han encontrado muchos tesoros de la cultura, pero un artefacto que realmente intrigó a los científicos fue una placa geométrica grabada que mostraba el antiguo mapa chino del cielo y la tierra. El dibujo consta de líneas geométricas que irradian desde una estrella de 8 puntas y cada línea tiene un número correspondiente al lado. Según Derek, son los números y las líneas los que componen el texto de Babel. Derek dice que cuando se descifre correctamente podemos ver cómo Linjiatang creó uno de los primeros mapas del sistema solar interior. La placa geométrica no es solo una disposición aleatoria de símbolos y números, es un mapa estelar que muestra varios cuerpos celestes y la distancia entre ellos. Este descubrimiento es impactante porque los Linjiatang eran astrónomos
sucesos antiguos muy reales, mucho antes de lo que creíamos posible. Estas personas miraron el cielo hace 5000 años y pudieron hacer mediciones rudimentarias entre cuerpos cósmicos. Esto prueba que nuestros ancestros antiguos eran mucho más inteligentes de lo que creemos. Número 9. El papiro de Ebers. El papiro de Ebers es un documento médico antiguo que se escribió alrededor del año 1550 a.C. en Egipto. Una vez que se encontró y descifró este documento, cambió la forma en que vemos la medicina egipcia antigua. Los investigadores lo han llamado el papiro médico más importante jamás descubierto. El documento analiza todo, desde cómo tratar las mordeduras de cocodrilo hasta qué método anticonceptivo funciona mejor. Trata dolencias como artritis, quemaduras, dolor de uñas de los pies y enfermedades intestinales. Se describe milagrosamente el sistema circulatorio con una precisión impactante, lo que muestra que los antiguos egipcios entendían los detalles más finos de cómo funcionaba el corazón. Incluso sabían sobre vasos sanguíneos y psicoterapia. Lo que es aún más sorprendente es que el papiro contiene una breve sección sobre cómo curar enfermedades mentales como la depresión. Desafortunadamente no sabemos exactamente quién hizo este increíble documento. Fue comprado por primera vez por un coleccionista de antigüedades llamado Georg Ebers de la ciudad de Luxor en la década de 1870. Sin embargo, luego fue regalado a la Universidad de Leipzig en Alemania y hasta el día de hoy permanece en la biblioteca allí. En total hay 110 páginas de información médica increíblemente precisa. Este documento sugiere que los egipcios tenían más conocimiento sobre el cuerpo humano que muchos científicos de la Edad Media, lo que no ocurriría hasta dentro de 3000 años. Número 8. El libro de la brujería. Hay un libro aterrador de fatalidad que se encuentra actualmente en la Biblioteca del Congreso. Se llama El descubrimiento de la brujería, publicado en 1584 para indignación y conmoción del rey Jaime I. El libro sobre brujería fue escrito por Reginald Scott y uno de los únicos originales que quedaban es una edición de 1651. Este fue uno de los primeros libros publicados sobre brujería en inglés, que fue un gran problema hace 4 siglos. La mayoría de los grimorios y libros de magia provienen del Medio Oriente o de lugares de Europa donde no se habla inglés. Que un inglés escribiera y publicara un libro sobre magia era algo inaudito en ese momento y realmente le molestaba a los encargados. Pero a pesar de que el libro de Reginald fue escrito en inglés, la mayor parte del material es de origen de varios libros sobre ocultismo de todo el mundo. Reunió todo lo que sabía para crear un libro completamente funcional sobre adivinación, hechicería, conocimiento oscuro y todo lo demás que esperaría encontrar en un grimorio. Era casi como una enciclopedia dedicada a la información sobre la brujería. Uno de los aspectos más interesantes del libro es la forma en que Reginald trató a los practicantes de la brujería. Afirmó que las brujas no eran seres malvados que comían ranas y sacrificaban niños. En cambio, las describió como mujeres ingeniosas que practicaban la curación popular y los juegos de manos. Reginald trató de combinar la ciencia y la magia en su libro para disipar rumores desagradables sobre las mujeres y los hechiceros, a la vez que informativo. Lamentablemente el libro solo provocó más indignación en la comunidad religiosa y más ira dirigida a las mujeres sospechosas de jugar con las artes oscuras. Poco después de la publicación del libro, la histeria de las brujas se extendió por Europa como una plaga. Número 7. El libro de Enoch. El libro de Enoch es un texto religioso antiguo que podría cambiar la historia si alguna vez fuese aceptado por la iglesia. Enoch fue el bisabuelo de Noé, el mismo Noé que construyó el arca cuando Dios inundó el planeta. Su libro contiene información sobre cómo era el mundo durante los tiempos antediluvianos, el período de la tierra antes del diluvio bíblico. Explica con gran detalle por qué los ángeles se apartaron del cielo y se entregaron a una vida de pecado. El libro de Enoch establece efectivamente los eventos que vienen después de que el mundo sea inundado y antes del reinado del Mesías. Sin embargo, hasta el día de hoy este libro no es considerado una escritura canónica por casi ningún grupo religioso. Los judíos y cristianos no creen nada de lo escrito en el libro de Enoch. Esto es extraño porque el libro fue escrito alrededor del año 300 a.C. Sabemos esto porque se descubrieron fragmentos del libro de Enoch dentro de los rollos del Mar Muerto en Israel. Los mismos autores de la Biblia tenían conocimiento de este antiguo libro y sin embargo, en algún momento del cristianismo primitivo, los encargados decidieron que el libro no merecía ser canon. Esto probablemente se debió a los extraños temas discutidos en el libro. Entra en serios detalles sobre los vigilantes angélicos que bajaron del cielo y crearon una raza de abominaciones con mujeres humanas. También hay otras partes del libro que explican la astronomía, así como el viaje de Enoch al cielo guiado por el arcángel Uriel.
Por alguna razón, el libro de Enoch se consideró demasiado escandaloso para la iglesia y probablemente pensaron que la gente no creería en él, o eso o su mensaje se sintió demasiado complicado para ser transmitido a las masas. Número 6. Samurái sobrenatural. Un grupo de samuráis sobrenaturales realmente pudo haber estado vagando por Japón hace 500 años. Un texto recién traducido conocido como Las 12 reglas de la espada ha revelado el secreto de una escuela de espadachines perdida hace mucho tiempo. Esta institución presuntamente enseñó una técnica que podía verse como de otro mundo. El texto se remonta al siglo XVII, aunque el conocimiento que contiene supuestamente fue transmitido por un samurái muchos años antes en el siglo XVI. Este misterioso samurái, conocido solo como Itosai, posiblemente peleó y ganó 33 duelos de espadas, una hazaña nada fácil en el antiguo Japón. El samurái legendario tal vez murió alrededor de los 90 años después de transmitir sus lecciones oralmente a sus alumnos. Pasarían otros 200 años antes de que sus descendientes registraran sus lecciones en las 12 reglas de la espada. El texto describe muchas formas de vencer físicamente a un enemigo. Entra en gran detalle sobre los movimientos y estrategias más importantes que deben utilizar los espadachines samurái, pero también contiene 2 oraciones mágicas utilizadas para mejorar la mente y el espíritu de un samurái. Eric Shaham, un traductor de japonés especializado en textos antiguos, fue el encargado de traducir los secretos de los antiguos samuráis. Eric dijo que animó a los samuráis a dibujar caracteres sánscritos en sus palmas, incluido un carácter que representaba un demonio. Luego golpeaban las palmas de las manos, murmuraban repetidamente una de las oraciones mágicas y giraban las manos para activar la magia. Esto presuntamente permitió a los samuráis mirar a su oponente con su espíritu en lugar de sus ojos, dándoles un enfoque y una fuerza sobrenaturales. Si hubiera escuelas secretas de samurái que aún existieran en la actualidad, ¿considerarías unirte a ellas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El libro jurado de Honorio. El libro jurado de Honorio es uno de los grimorios medievales vivos más antiguos que se encuentran en cualquier parte del mundo. En pocas palabras, el grimorio es un libro de magia, cualquier cosa que le da al lector instrucciones sobre cómo lanzar hechizos o cómo crear objetos mágicos como amuletos. Tampoco es raro que estos libros muestren a alguien cómo invocar deidades sobrenaturales como demonios o ángeles. Los grimorios fueron un gran problema en la época medieval, ya que la alquimia se mezcló con la brujería y la nigromancia, dando lugar a un periodo en que casi todo parecía posible a través de un medio u otro. El libro jurado de Honorio realmente capturó la esencia de la magia en la Edad Media. Tal vez fue escrito a principios del siglo XIII, aunque nadie está completamente seguro. El libro ya era popular en el año 1347 y en el año 1456, el médico bávaro Johannes Harliteb mencionó que el libro se usaba en la nigromancia, también conocida como magia negra. La gente en la Edad Media realmente creía que los nigromantes caminaban entre ellos y que estas personas podían usar la magia negra para comunicarse con los que estaban más allá de la tumba. También pensaron que esta magia obscura podía usarse para invocar espíritus o incluso resucitar a los muertos. Se cree que el autor del libro es Honorio Tebas, alguien que puede o no haber sido real. Honorio presuntamente creó el alfabeto tebano, que los ocultistas medievales utilizan como sustitución del alfabeto latino. Sin embargo, no hay pruebas reales de que alguna vez haya vivido y se habló de él como un personaje más mítico que cualquier otra cosa. Los 93 capítulos de su grimorio, si realmente lo escribió, contienen una de las mejores colecciones de conocimiento prohibido del mundo antiguo. Número 4. La tablilla de Dispilio. La misteriosa tablilla de Dispilio fue descubierta escondida dentro de un antiguo asentamiento neolítico en una isla artificial en Macedonia. Investigadores de la Universidad Aristóteles de Tesalónica encontraron el tesoro en 1993. Fue tallado por personas que vivían en el asentamiento a orillas del lago hace unos 8000 años. La tablilla es tan importante porque lleva una inscripción que data de una época anterior al 5000 a.C., lo que la convierte en uno
uno de los textos sin descifrar más antiguos del mundo. La sola existencia de la tablilla cambia la historia por una gran razón. Hasta su descubrimiento, los científicos asumieron que el primer sistema de escritura se desarrolló entre el 4000 y el 3000 a.C. en la antigua Sumeria. Sin embargo, la tablilla de madera fue fechada por radiocarbono en el año 5260 a.C. Esto prueba sin lugar a dudas que un antiguo grupo de europeos que vivían en lo que se convertiría en Macedonia y de un sistema de escritura mucho antes que los sumerios, crearon un complejo sistema de líneas y formas para comunicarse entre sí. Desafortunadamente nadie sabe lo que dice la tablilla. Sin embargo, el profesor Urmosiadis, que participó en el descubrimiento original, cree que la escritura se usó para representar el recuento de posesiones. Número 3. Códice Rohonk. El Códice Rohonk fue descubierto acumulando polvo en la Academia Húngara de Ciencias en 1839. El texto es un enigma porque nadie ha podido descifrar el idioma en que está escrito y nunca se ha identificado ningún autor. La gente ha hecho todo lo posible para descifrar el misterioso texto durante décadas, pero desafortunadamente nadie lo ha logrado. Este manuscrito contiene 450 páginas de ilustraciones y lo que parece ser un galamatías. Hay todo tipo de imágenes extrañas en el libro que representan batallas épicas, ángeles y otros temas cristianos. Lo único que realmente se sabe sobre el códice es que el papel en el que está escrito proviene de la Italia del siglo XVI. Con base en esto, se cree que el códice se creó en la misma época, aunque apenas ayuda a resolver el misterio. Los investigadores no saben si se supone que es un texto que debe ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De hecho, muchos eruditos todavía consideran que este libro es legítimo. Algunos incluso dicen que su texto podría cambiar la historia si alguna vez se decodifica, mientras que otros dicen que no es más que un engaño. Pero si el libro es un engaño, es extremadamente elaborado. La primera aparición del códice fue en 1743, cuando se descubrió en un catálogo de la biblioteca Rohonk. Si este texto antiguo es solo una broma, ha estado ocurriendo durante casi 300 años. Número 2. Pergamino del Mar Muerto sin resolver. Los investigadores encontraron recientemente una nueva forma de desenvolver virtualmente los pergaminos antiguos. En lugar de desenrollar físicamente viejos pergaminos que podían desmoronarse en fragmentos con el más mínimo toque, los expertos ahora pueden escanearlos digitalmente y desplegarlos virtualmente en una computadora. Recientemente hicieron esto con el rollo de En-Gedi, uno de los rollos del Mar Muerto que se descubrió en Israel en la década de 1970. El texto contiene parte del libro de Levítico, pero fue dañado por un incendio hace 1400 años. Antes de esta tecnología, los científicos nunca pudieron desplegar el pergamino porque si lo hacían se desintegraría. Sin embargo, los investigadores de la Universidad de Kentucky comenzaron a leer el rollo de una manera diferente. Lo escanearon, descubrieron lo que decía el texto sin abrirlo y leyeron el texto por primera vez en milenios. Este es un gran paso adelante para la ciencia. Fue la primera vez que los expertos prácticamente desenrollaron y estudiaron un rollo dañado, y las implicaciones son enormes. Aunque el rollo solo contiene el comienzo del libro de Levítico, el método se puede aplicar para otros textos más misteriosos. En los próximos años, es de esperar que los investigadores puedan ver lo que está escrito en otros rollos del Mar Muerto sin dañarlos, lo que podría revelar verdaderas e impactantes cosas que podrían cambiar la historia para siempre. Número 1. Los textos apócrifos. Según Tony Burkle de la Universidad de York en Toronto, existen más de 300 textos apócrifos cristianos. Tony escribió un libro completo sobre estos textos, que son escritos cristianos que no se encuentran en la Biblia canónica. Algunas de estas historias se consideran extrañas, mientras que otras son absolutamente locas. Uno de estos textos apócrifos describe la historia de una batalla de magos que tuvo lugar durante la construcción de una de las primeras iglesias. Otra historia habla de un guardia fronterizo que desafió las órdenes y salvó a Jesús en lugar de crucificarlo. Estas dos historias por sí solas tienen el potencial de cambiar la historia, razón por la cual ninguno de los textos se puede encontrar en ninguna Biblia moderna. La Biblia cerró el canon oficial para mantener precisas sus escrituras religiosas, y así ha sido durante cientos de años. Sin embargo, hace 2000 años la gente tenía acceso y leía mucho estos escritos antiguos. Durante 400 años los cristianos debatieron sobre qué textos hablaban de verdad de Jesús
y que textos representaban hechos históricos reales. Fue alrededor del año 400 cuando la Iglesia finalmente decidió que historias eran lo suficientemente precisas para incluirlas en el canon oficial. Uno de los textos apócrifos traducidos más recientemente fue escrito en copto, un antiguo idioma egipcio. Fue creado hace unos 1500 años y traducido por Paul Dilly, profesor de estudios religiosos. El texto describe un evento en el que la Virgen María se presenta al obispo Basilio en un sueño. Ella le habla de los pilares cubiertos de imágenes demoníacas que se construyeron durante la época de los gigantes. Cuando el obispo va a quitar los pilares, se involucra en una batalla de hechizos con un grupo de magos que manejan magia. Si hay que creer en este texto en particular, los días antiguos estaban llenos de brujos muy reales. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos impactantes textos antiguos crees que es el más importante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.